Continuamos en A Favor de la Corriente, llegando ya casi al final de una nueva emisión. Vamos a pasarnos un poquito de las 21 horas, así que nadie quede desprevenido. Lo avisamos con antelación. Y ya tenemos en línea para conversar un poco sobre coyuntura económica y política, como acostumbramos los viernes. En este caso, a Delfina Rossi, economista, doctoranda en ciencia política y dirigente de Buenos Aires 3D. Delfina, ¿me estás escuchando bien? Sí, hola, muy buenas noches ya. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, realmente es muy largo el terreno que tenemos para hablar, porque pasan cosas todo el tiempo. Estamos en un... Mirá, justo terminó hoy un día en el que el dólar está absolutamente imparable. Vos, desde tu perspectiva de economista, después nos vamos a meter precisamente en lo que es la política, pero desde tu perspectiva económica, ¿a qué crees Sí. que responde este aumento desmedido del dólar, de la divisa? Bueno, esto es algo que veíamos venir desde que, la primera gran corrida, si se quiere, del pasado mes. Pero recordemos que este gobierno recibió un dólar a 10 pesos. Claro. Digo, ¿se acuerdan qué fue las declaraciones de Prat-Gay que decían, Exactamente. no va a subir más de 10 pesos, ¿no? Una cosa así decía. Bueno, en el blue está 10 y quizás un poquito más, pero no era mucho más que eso, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de un dólar de casi a 30. ¿Qué pasó en el medio? Y lo que pasó en el medio fue claramente un modelo de desregulación económica, es decir, liberar los mercados cambiarios, el mercado de capitales, y el no modelo productivo. Entonces, cada vez la economía argentina vale menos, ¿no? El peso vale menos, claro, y la gente saca su plata del fuga capitales porque, sobre todo las grandes empresas, es muy rentable irse que quedarse acá, más cuando gracias a la desregulación cambiaria y financiera y del mercado de capitales, bueno, y en un mundo en donde la tasa de la reserva de los Estados Unidos cada vez está básicamente. Entonces, lo que vemos hoy es consecuencia del modelo inicial de Cambiemos, el modelo de desregulación cambiaria. Recordemos, ¿no? Quiero hacer un poquito de historia. Sí, adelante. Enero del 2016. ¿Cuáles fueron las primeras grandes medidas de este gobierno? Acabar con el cepo, Sí. Quitar las retenciones, Sí. Tarifazo, Sí. Y pagarle a los fondos buitres. ¿Para Sí. qué? Para endeudarnos. Entonces es un modelo que claramente lo que vino fue fue a pagar las deudas con los extranjeros, ¿sí? Y en consecuencia de implementar un modelo de bicicleta financiera y de fuga de capitales y de toma de deuda para facilitar la fuga. Y esto lo vemos en estos últimos días. Del préstamo firmado de stand-by con el FMI de la Argentina, saben que el FMI ya desembolsó 15.000 millones de dólares, Exactamente. ¿no? De los cuales la mitad, 7.500, van a pagar intereses de deuda y servicios de deuda ya tomadas, que ya había tomado antes de el préstamo al FMI. Esto quiere decir que de no haber conseguido el préstamo al FMI, Argentina está en default, es decir, una cesación de pago al igual que el 2001, porque no tenía la plata para pagar los intereses de deuda constituidos. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, los otros 7.500 dólares, 7.500, lo estoy diciendo mal, 7.500 millones de dólares, perdón. Claro, sí. Un poco más de magnitud, ¿no? Un poco más magnitud, ya lo repetí otra vez, 7.500 millones de dólares del primer tramo del préstamo del FMI va a las arcas del Banco Central para que pueda intervenir en esto que se llama flotación sucia del dólar. Entonces, gasta las reservas para vender dólares. ¿A quiénes le vende dólares el Banco Central de la República Argentina? A aquellos que le quieren sacar del país. Entonces, facilita la fuga. Entonces, estamos teniendo deuda con el FMI ¿para qué? Para que el Banco Central pueda vender dólares para pagar deudas ya no para que el Banco Central facilite. Este es el modelo que Cambiemos. Deuda igual a fuga de capitales.
¿Cuál crees, Delfina, que puede ser el desenlace más próximo a esto que estás comentando? La verdad que siempre es difícil hacer futurología, ¿no? Lo que sí sabemos es uno, que el modelo sostenible, como lo venimos diciendo justamente desde el mismo momento en que asumimos las características del proyecto que se esperaron en diciembre del 2015, en enero del 2016, estas características insostenibles que generan tanta inestabilidad en los mercados extranjeros, en el mercado del dólar, se traslada a la cotidianamente hoy, ¿no? En 48% de pobreza infantil, en que cerraron más de 480.000 pymes en la República Argentina, dificultad, leía el otro día que 7 de cada 10 bonaerenses del segundo cordón del conurbano tienen graves dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando del aumento de la pobreza, de la indigencia, de que hay desempleo, de que cierran empresas. Estas son las consecuencias palpables, ¿no? Entonces, decir cuál es el futuro de Argentina, la verdad es que nos deja con, yo diría, dos escenarios, ¿no? En un primer lugar podemos imaginar que le sueltan al gobierno la mano desde los mercados internacionales por esto de lo que llamamos el aumento de la tasa de Estados Unidos y el proceso de lo que se llama flight to quality, ¿no? En un momento en que Donald Trump, la verdad que hace cosas que algunos todavía no conseguimos entender bien para dónde va, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Yo creo que es menos probable porque el FMI, a pesar de que busca la sustentabilidad de la deuda como principal objetivo, es decir, el repago a los acreedores, es un organismo que también le gusta ganar elecciones, ¿no? Y también hace muy bien escenarios de cierta virtualidad financiera o primaveras financieras muy cortas para ganar elecciones, ¿no? Pero yo sí creo que el segundo escenario, que es el que le puede debilitar, es la fortaleza, bueno, debilitar aún más el gobierno de Mauricio Macri y conseguir un cambio de 180 grados en la política económica de este país, es la situación interna. Es si esto que decíamos de la grave situación socioeconómica se traduce en un movimiento político y social fuerte para pedir un cambio de rumbo en la situación económica del país. ¿Crees posible una unidad en este sentido de lo que es los que se reivindican peronistas del peronismo para enfrentar al gobierno en la próxima elección? Sí, yo la verdad es que soy optimista. Nosotras saben que yo soy también feminista y venimos recorriendo a las mujeres un proceso muy lindo de justamente de construcción de unidad en la lucha y la conquista por derechos con el tema del aborto, ¿no? Totalmente. El otro día pensaba, ¿no? En la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito tiene un lema que es en 3 pasos, ¿no? Es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Claro, exactamente. Y el poder del movimiento de mujeres es justamente que lo personal se hace político, y al hacerse político, la acción conjunta colectiva y la política en sí misma toma un valor inalcanzable para conquistar derechos y para cambiar el status quo. Entonces, si yo hago un paralelismo de eso, y si conseguimos que el feminismo se contagie en el resto de la sociedad, bueno, entonces la persona que no llega a fin de mes, las familias que no tienen que comer, los padres que mandan a sus chicos a los comedores, esas familias que de repente tenían una cocina linda y ahora están de nuevo quemando basura o quemando cosas para poder calentarse, esas personas tienen que darse cuenta que lo que le pasa personal a ellos, o los jóvenes como yo, ¿no? Que tienen 30 años, que siguen viviendo con sus padres, que no encuentran laburo, lo que estudiaste y te hiciste un máster y que tampoco encontrás laburo. La verdad que esas personas tienen que entender que lo que le pasa, lo personal es político, ¿no? Y es consecuencia de un modelo político y de decisiones políticas, ¿no? Entonces, se entienda eso y pasemos de la desafección y la apatía a tener... Wright Mills lo llama imaginación sociológica, claro, ¿no? A entender que es un proceso sociológico y que por tanto la política y la acción colectiva tiene un valor inalcanzable, ¿no? Frente al modelo meritocrático individualista que nos proponen. Bueno, yo creo que si nos contagia el movimiento de mujeres y entendemos eso, la verdad es que el cambio de rumbo del país estará en manos
nuevamente del pueblo, ¿no? Y se hace de nuevo un paralelismo con el movimiento de mujeres, y lo propongo en una consigna en 3 pasos. Para mí sería algo como distribuir para poder crecer económicamente, ¿no? Crecer para desarrollar el país, y desarrollar el país para soñar y tener futuro. Te habla Leonardo. Te quería hacer una pregunta sobre economía. Sí. Esta semana, hablando con un muchacho, él me decía, hace 2 años atrás viajé a Miami, me fui de vacaciones y gastaba pocos dólares, con pocos dólares podía hacer un montón de cosas, y era obvio que esto en algún momento alguien lo tenía que pagar. ¿Esto es así? Bueno, me parece que es verdad que gracias al modelo anterior se benefició mucho una clase media que quizás no supo entender de dónde venían los frutos de la redistribución y del beneficio, ¿no? El modelo anterior, el modelo económico del kirchnerismo tiene como eje principal, y tuvo como eje principal, el consumo. Claro. La recuperación del poder adquisitivo de las clases medias para pujar el resto de la economía, pero era gracias a que esa clase media se recuperaba que también las capas menores y la economía informal, por ejemplo, conseguía producir y tener trabajo. Ajá. Yo creo que hay una crítica cierta, que por ahí faltó una transformación más real y acabar con, yo creo que el mayor mal que acarrea la economía argentina y latinoamericana desde mediados de los 70, que es la famosa heterogeneidad estructural, es que tenemos un 40% de informalidad laboral, tenemos trabajadores precarios y tenemos un montón de conflictos, ¿no? Pero en todo caso era el inicio de un camino de transformación, digo, más corto, menos corto, pero era hacia donde había que ir. Este modelo nos propone lo totalmente inverso. No nos dicen, bueno, sigamos incluyendo a las clases populares, nos dice, no, ni siquiera que la clase media pueda consumir, que nadie pueda consumir, y está destruyendo a la clase media, y va a partir nuevamente la clase media, y quizás esa persona que se fue a Miami piensa que fue un exabrupto de su circunstancia, ahora va a ser un nuevo pobre, porque esa clase media se va a destruir, y esto es lo dramático. Lo dramático porque más allá de esa historia personal, justamente es colectivo, y tiene un impacto brutal para la economía, porque esta economía se mantiene con el consumo y el mercado interno. Entonces, hay un parte de crítica que yo creo que puede ser verdad, Ajá. Un segundo. Sí, tranquila. Nos vamos a hablar. Estamos conversando con Delfina Rossi, Sí, economista. Sí, dale, tranquila. Sí, cenás y volvés, y te voy a buscar. Bueno. ¿Qué estás con tu nene? Es la nena de mi pareja que decir. Ah, Y si no daba la orden clara, iba a ser un kilómetro. está muy bien. Despreocupate que este es un programa 100% informal. Bueno, está bien. Bueno, eso, estábamos hablando de la informalidad laboral y de que quizás la crítica de las cosas que faltaron transformar en el gobierno anterior, que yo creo que pueden ser válidas. Lo que no me parece que lo que tenemos que romper también como militantes es esta cuestión de la apatía, de pensar que bueno, que el ajuste era lo que correspondía y de que esto es lo que corresponde y no hay otra cosa que hacer, y el poder de los mercados es tal que nos tiene que dejar sin accionar, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, entender que existe una alternativa, que la alternativa no era, el ajuste de otra manera, pero ajuste al fin, sino que la alternativa seguía siendo apostar por el crecimiento, por el mercado interno, por la gente, por los trabajadores, y no por la bicicleta financiera y la fuga de capitales, ¿no? Claro. Acá me parece que ese es el punto. Igual, yo al que se fue a Miami pensó que era un exabrupto, le diría que ok, que está bien, que yo también creo que quizás deberíamos pensar en ir menos a Miami y apostar más por las empresas argentinas y la producción nacional, pero que después no se quejen cuando hay un cepo y cuando hay regulación del mercado de capitales. Claro. ¿No? Yo en eso estoy de acuerdo, quizás hay que viajar menos al exterior y apostar más por las empresas nacionales e invertir. No, y aparte de que tenemos un país tan lindo para recorrer. Totalmente. Sí, yo igualmente, digo, no quiero, para mí el pequeño rista que necesita comprar dólares para que no se le devalúe la moneda, yo viví muchos años en el exterior y creo que es fantástico viajar y conocer el mundo, pero no confundamos los tantos. La crisis acá no la provocó esa persona que viajó al exterior. Claro.
$1.000 allá. Estábamos hablando de millones. ¿Cuánto dijeron hoy que se fugó el que puso el BCRA para el Banco Central para fuga? Ay, sabes que no tengo el dato. 300 millones de dólares. Algo de 300 es una millones. Barbaridad. Sí. Es una barbaridad de plata. Entonces, me va a decir que esa persona que fue a Miami es lo mismo que hoy el gobierno, totalmente en contra de su filosofía, que es la de poner ahora el dólar más caro, el dólar turismo. ¿Lo vieron eso hoy también? Sí, El gobierno claro. empezó a decir que va a ser más caro irse al exterior. La verdad que es un poco de fulbito para la ginada, porque si no me controla el mercado de capitales para los grandes actores, me sigue perjudicando a la clase media y al pequeño ahorrista, y le sigue dejando que el campo no pague retenciones, la minera no pague retenciones, las empresas con la plata del país, JP Morgan pueda venir, poner en Levax y después irse con seguro de cambio, y encima me emite títulos de deuda de dólares con un seguro de cambio para que aquel que compre la deuda argentina siempre salga ganando, pero nunca gana la Argentina. Entonces, no nos confundamos. La responsabilidad del poder económico concentrado es mucho mayor que la que pueda tener cualquier persona que está ahorrando en dólares hoy porque sabe que la incertidumbre es tan grande que no sabe cómo hacer. Claro. Digo, si la semana que viene ustedes cobran y tienen el restito de ¿qué? De $10.000 para comprar algunos dólares, les puedo asegurar que eso no va a mover la aguja y el amperímetro de la cotización del dólar. Ahora, el problema es más grande, y el problema sí es cómo puede ser que la Argentina, el sistema bancario de Argentina, no consiga generar instrumentos y herramientas de ahorro en pesos. Esos son problemas serios que nosotros tenemos que pensar a futuro. Digo, cómo ahorrar en peso, cómo el argentino y argentina que quiera ahorrar no tenga que ir hacia el dólar, sino que pueda generar ahorro genuino en peso y que no se lo coma la inflación. Digo, hoy es la verdad que se te ríen en la cara porque te ofrecen Levax al 40-37%, el plazo fijo está a 29%, y en realidad no sabes cuánto va a estar el dólar la semana que viene o dentro de un mes. Poner un plazo fijo, digo, salís perdiendo. Aquí no estamos hablando de los que pueden ahorrar, ¿eh? Sí. Y en todo caso, mientras tanto, el resto que tiene que vivir acá, en pesos, pagar en pesos, comer en pesos, la verdad que lo vive con mucha angustia, porque todas las semanas nos cambian los precios en el supermercado. Yo suelo tener como referencia, ¿sabes? Los paquetitos de 2 carilinas, de los pañuelitos que venden en la calle. Claro. Antes eran 2 por 10 pesos. Después a 2 por 15, ahora te lo venden 2 por 20. Eso es. Y estamos hablando de la gente que vende pañuelitos en la calle para sobrevivir, que tiene que aumentar el precio de las carilinas para poder hacer un mínimo para poder comer día a día. Mira, Delfina, José. La situación. José te saluda, buenas noches. Delfina, ¿Cómo está? La verdad que compré todo tu discurso, realmente. Ahora yo te quiero dar la confianza de todo un pueblo que apoya esa idea. Los que quisiera, o sea, tenemos el diagnóstico, ¿cómo podemos hacer entre todos para remediar este cáncer que nos está carcomiendo, ¿no? O sea, yo me siento realmente impotente ante semejante brutalidad de los gobernantes que hoy tenemos, y yo quiero hacer algo dentro de la democracia. ¿Me das una mano? Nosotros te damos una mano. Bueno, yo creo que es importante seguir en las calles. La verdad que la convocatoria nueva que tenemos el 9 de julio, yo creo que va a ser muy importante que llenemos las calles, y sobre todo justamente la 9 de julio, diciendo no al FMI, no a este modelo económico. Pero también es importante esa digo, lo que no nos tiene que pasar es que por la impotencia de ser conscientes de lo que estamos viviendo, no nos tiene que impedir hablar con aquellos que, por ejemplo, lo votaron a Mauricio Macri y no entienden esta situación. Yo creo que tenemos que ser lo más objetivos que podamos y lo más humildes, y aceptar errores del gobierno anterior, y hablar de la verdadera grieta, que es en el fondo este modelo económico que es del 1% contra el 99% de la población que sale perjudicada, ¿no? Me parece que cuando hablemos con otros que quizás no están tan convencidos, pero que siempre vuelven a los errores que pudo haber habido, ¿no? O a la imagen quizás erróneamente creada
del gobierno kirchnerista, me parece que nosotros tendremos que volver a acentuar cuál es la grieta, porque yo puedo discutir si la pyme más, la pyme menos, y si es con reducción de impuestos o no, o si es reducir impuestos a las ganancias o no. Lo que no puedo discutir es no tener un país con industria y con trabajo para los trabajadores argentinos. Entonces, esa es la verdadera grieta. Es ser un país que pueda ser desarrollado en algún momento o seguir siendo simplemente una caja de especulación para unos pocos. Digo, al final estamos discutiendo eso. Eso me parece que lo que tenemos que acentuar, tenemos que estar en las calles, y bueno, y también hay que ir construyendo la alternativa política, ¿no? Bueno, saben muy bien que mi papá, Agustín Rossi, es uno de los referentes, yo creo, de la oposición más importante, y que está proponiendo también una alternativa de cara al 2019, que en caso de que Cristina Fernández de Kirchner decida no ser candidata a presidente, él estaría dispuesto a encabezar esa alternativa. Evidentemente yo como hija me parece muy atractiva la propuesta, y sobre todo me parece atractiva porque yo creo que el Chivo Rossi, mi viejo, tiene un armado con mucha generosidad en donde puede recaer en su propuesta, que en definitiva lo único que intenta hacer es sintetizar un movimiento muy grande con muchas explicaciones y mucha heterogeneidad, que es con lo que tenemos que llegar en el 2019, con fuerza ideológica y convicciones muy fuertes, pero también sabiendo que tenemos diferencias hacia el interior del movimiento, pero que esas diferencias son al mismo tiempo las fortalezas de poder mantenernos, de que las básicas no hayan cerrado, de que la gente esté, de que los compañeros y compañeras continuamente hablen con los vecinos y que sepan cuál es la realidad del barrio. Y me parece que eso es lo más importante, seguir estando en la calle, pensar en alternativas políticas, construirlas, no tener miedo quizás de hacer definiciones y de estar convencidos de que tenemos que en definitiva que nosotros, el peronismo, el kirchnerismo, expresa la voluntad del pueblo, y que las cosas nos van a terminar dando la razón más tarde que temprano, más temprano que tarde. Totalmente. Vos sabés que el Chivo Rossi fue uno de los primeros entrevistados de este programa, ya por mediados de diciembre del año pasado, y justamente, bueno, volcaba definiciones políticas muy similares a las que estás volcando ahora vos. Y sí, por supuesto que coincido es que... Es casualidad solamente. No, ya sé, ya lo sé, por eso no. Vos sabés que yo en ningún momento habrás visto que hice referencia o para muchos, a veces cuando te ven en los medios, te vemos en los medios sí, sea televisivo, radial, te presenta como la hija de. Yo creo que en esas definiciones uno no construye nada. No está bueno presentar a alguien, porque todos somos, por supuesto, personas y aparte en el caso tuyo, Delfina, con una trayectoria envidiable por muchos y envidiada por muchos. Bueno, gracias. Pero contame ahora también en esto que estamos hablando, ya para cerrar, así te dejamos tranquila. En esto estamos hablando de construir alternativas y nuevos espacios y discutir política. ¿Qué es Buenos Aires 3D? Bueno, Buenos Aires 3D es un espacio que creamos acá en la ciudad de Buenos Aires hace casi año y medio, que se llama Buenos Aires por el Desarrollo, la Diversidad y la Democracia. Es un espacio que intenta innovar en la política y hablar de nuevas formas de hacer política, y bueno, y de también saber que nosotros podemos ser peronistas y levantar fuerte también las banderas del kirchnerismo, pero que no por eso, digamos, que no necesitamos hablar primero con la gente con la foto de Perón y después hablar de los problemas del día a día, ¿no? Sino que por ahí está bueno hablar primero de los problemas, sabiendo cuál es la ideología de cada uno, dónde estamos parados, y después, explicar lo otro, ¿no? Buenos Aires 3D es un intento de acumular un granito de arena más a un tejido muy amplio, que es el peronismo, el kirchnerismo, parte del progresismo también de la ciudad de Buenos Aires, con esta estrategia, ¿no? De poder hablar de lo que le pasa a la gente en la ciudad de Buenos Aires, y más allá de la mega política, si se quiere, y un poco también esto de darle valor a las experiencias municipales y a la construcción de las experiencias municipales, porque la clase media urbana, sobre todo, yo creo que es un actor que necesitamos interpelar, que es sumamente heterogéneo, que es amorfo, que no tiene una identidad política propia,
pero que mucho de esa clase media urbana yo creo que necesita tener una referencia para cambiar su futuro y apropiarse y ser dueña de esa proyección política también, ¿no? Y bueno, y este domingo la verdad que son las elecciones en México, saben que López Obrador tiene altas chances de convertirse sí, hablábamos hace un rato de eso. Presidente. Bueno, y Morena, el espacio de López Obrador nace en realidad en el DF, en el distrito. Claro, el del que él ahora fue es la alcalde. Ciudad de México. Él fue alcalde, ¿no? Entonces es una experiencia que nace de la capital. Lo vemos también en la importancia que tienen las alcaldías, por ejemplo, de Madrid, la alcaldía de Barcelona, Sharp en Chile tiene una alcaldía, ¿no? Muy importante en cuanto a nuevas formas de hacer política y al progresismo con proyección nacional con el Frente Amplio. Me parece que tenemos que empezar que el proyecto nacional y popular también tiene que entender que la nación se crea desde las ciudades. Ese creo que sería el principal mensaje que intentamos dar como Buenos Aires 3D, ¿no? Que evidentemente que si tenemos el gobierno nacional todo es más fácil, pero esa nación se plasma en la cotidianeidad, en los espacios públicos y en las ciudades. Delfina, muchísimas gracias, muy claro todo lo que has comentado, te agradecemos también por los extensos minutos que nos has prestado para Favor de la Corriente. No, por favor. Y en cualquier momento estaremos volviendo a comunicarnos para difundir lo que necesiten o volver a conversar sobre política económica y política nacional actual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias a vos. Acabamos de conversar con Delfina Rossi, economista, doctoranda en ciencia política y dirigente del espacio Buenos Aires 3D, y nos estuvo contando un poquito de qué se trata la propuesta.